los magistrados del tribunal, DIGECA, y a todos los participantes, diputada Yarelis. Vamos a iniciar el cuarto bloque y vamos directo a los participantes. El primer anotado es el señor Iván Soler. El cuarto. Señor Iván, ya usted ha participado, así que sabe cómo es la metodología. Ahí está el tiempo en la pantalla. Su nombre completo y a quién representa. Sí, buenas tardes. Honorables diputados, magistrados del Tribunal Administrativo, directivo de carrera administrativa, compañeros sindicalistas. Mi nombre es Iván Soler, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Autoridad Marítima de Panamá. En este cuarto bloque traje los artículos concretos, ¿no? En el caso del artículo 157, Derecho a los Servidores Públicos, pienso que hay que agregar que además del derecho a gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones establecidos por la Constitución, leyes y reglamentos, agregar que las bonificaciones y prestaciones que vengan de las instituciones, porque en varias instituciones tenemos bonificaciones, aguinaldos que ha sido establecido internamente. Y también el derecho a negociar convenciones colectivas. Nosotros tenemos en el sector público décadas de atraso con respecto a otros países de América Latina, Europa y el resto del mundo, que no se reconoce, digamos, el derecho en la práctica para negociar convenciones colectivas. El artículo 165, las prohibiciones de usar tabletas, teléfonos móviles, pensamos que hay que eliminarlo porque en algunos casos, por ejemplo, los cajeros, etcétera, obviamente puede regularse, pero tenemos personas que no están todo el día con alguna tarea específica y en algún momento dado pueden utilizarlo, y también para motivos de trabajo. Por motivos de trabajo muchas veces utilizo el WhatsApp para comunicarme con compañeros de otras unidades administrativas. El artículo 166, hay que agregar que la prohibición de despedir agregar a los servidores públicos que lleguen a la edad para pensionarse por vejez y no tengan las cuotas necesarias, porque eso ha ocurrido bastante en todas las instituciones. Llegan a la edad de jubilación y le faltan varios meses o años de cuota. Deben estar protegidos también por este artículo. El 173, el artículo, está aumentando el historial de disciplinario, está aumentando de un año con respecto a la ley actual. Pensamos que debe mantenerse como está la ley actual, 1 y 2 años, de acuerdo a si es leve la falta o grave. En el artículo 178 nos habla de que son 2 días hábiles para recurrir las amonestaciones de crisis y suspensiones. Esto es lo que se hace actualmente, pero debe ampliarse a 5 días, porque 2 días es muy poco tiempo. El artículo 180 habla que se agota la vía gubernativa cuando se hace después de la reconsideración. Entonces, como se ha expresado antes, esto niega el derecho a la doble instancia. Entonces, debe mantenerse la doble instancia, el derecho. El artículo 188, el acompañamiento de los servidores públicos que puedan tener para investigar los hechos que puedan derivar en una destitución. Uno puede traer un abogado, pero también puede llevar un representante sindical o de asociación. Esa parte hay que agregarla, a veces con un directivo sindical que pueda apoyarlo. El artículo 200 mantiene el derecho a crear asociaciones o sindicatos los que están incorporados a la carrera administrativa. Este derecho debe ser extensivo a todos. Esto sería una vuelta atrás a los derechos firmados por Panamá con la OIT,
no debe ser que solamente lo de carrera, y más si la mayoría de los servidores públicos o trabajadores en las instituciones no están en carrera administrativa. Esta parte debe corregirse. Y el último, el artículo 206 sobre el fuero laboral para solamente 3 miembros de la Junta Directiva. Actualmente para asociaciones es para el secretario general y tres directivos más, o sea 4. Al bajarse a 3 se está disminuyendo. Pero también se disminuye el fuero laboral con respecto a los dirigentes sindicales, porque los dirigentes sindicales tenemos fuero para toda la Junta Directiva principal y los suplentes dependiendo de la cantidad de afiliados. Entonces, este artículo también es una limitante para el derecho de libre asociación o libre ejercicio del sindicalismo. Gracias. Muchas gracias, señor Iván. Tiene la palabra el señor Próspero Aguirre. Buenas tardes, honorable presidente, honorable secretaria. Me adhiero a los saludos protocolares, todos y todas. Próspero Aguirre, de la Asociación de Servidores Públicos del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá y Comité Ejecutivo FENACEP. Lo primero que quiero resaltar es que hace un par de semanas se llevó a cabo en Panamá el Foro Económico Internacional, el segundo. Los que estuvimos en el primer foro vimos la participación del presidente de Paraguay. En este foro habían 7 mandatarios y un ministro, creo que de Jamaica, y habían diputados. Me gustó mucho verlos a los diputados de la subcomisión, porque escucharon ahí de primera mano multilateralismo, integración regional, modernización, sostenibilidad, justicia social, equidad, etcétera, etcétera. Habían premios Nobel de Economía, funcionarios, vi algunos magistrados, y entre las fotos y la cosa uno pudo escuchar la necesidad de que Panamá se adhiera o implemente toda esa batería de derechos supranacionales que el proyecto 390 menciona. Y lo voy a decir aquí muy brevemente. El proyecto de ley establece de manera expresa que todas sus disposiciones deben aplicarse en cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá y estándares internacionales. Y habla de una prevalencia jurídica. En el artículo 68 del proyecto estipula que, en caso de conflicto de la interpretación o aplicación de las normas de carrera, prevalecerán los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Panamá. En materia de derechos laborales, bueno, los derechos humanos se interpretan en su totalidad, económicos, sociales, laborales, ambientales. Así que bueno, hay un espacio de mejora en la redacción. También el proyecto 390 habla de estándares internacionales y se presenta como un instrumento para materializar los compromisos de modernización del Estado en consonancia con los más altos estándares internacionales. Vamos a decir que son los derechos humanos. Pero vamos a tener que aclarar algunas cosas en el anteproyecto y vamos a hacer referencia a 4 convenios internacionales de la OIT ratificados por Panamá, en el bloque de los artículos 157 al 226. Convenio 87 sobre libertad sindical. Convenio 98 sobre el derecho a la sindicalización. Convenio 135 sobre protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, pero también se amplía al servicio civil. Y el 190 que habla de abuso laboral, acoso laboral y acoso sexual. Con respecto al acoso, el artículo 166 del proyecto 390 revela una desconexión crítica con esos estándares que pretende hacer valer. ¿Y por qué? Porque en el artículo 166, en sus numerales 10 y 13, prohíbe explícitamente realizar actos de acoso sexual o incurrir acoso laboral. Esto nos va a tener que llevar al artículo 4 del glosario, y en el artículo 4 del glosario prohíbe explícitamente realizar actos de acoso sexual o incurrir en acoso laboral. Pero esta prohibición es ineficaz. ¿Por qué? Porque el proyecto lo define al acoso como un proceso sistemático de frecuencia elevada
que debe llevar al retiro permanente por incapacidad psicológica. Y eso contradice al convenio 190 de la OIT, que define la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos inaceptables que pueden ocurrir una sola vez o de manera repetitiva. Ahí la Asamblea tendrá que decidir cuándo se configura el acoso, si con una conducta, como en Chile, o con una conducta repetitiva. Y elegir en el proyecto si quiere penalizar la consecuencia o el acto en sí. Vamos a ir rápidamente al artículo 200 al 206. Artículo 200. Restricción de la membresía. Según el proyecto 390, solo los servidores incorporados a la carrera administrativa pueden crear asociaciones o sindicatos. Prohíbe que personal transitorio o de confianza forme parte de una junta directiva. Entra en conflicto con el convenio 87 de la OIT, que establece que los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho a fundar organizaciones que estimen convenientes. Artículos 202 y 203, quórum de constitución y grados superiores. Lo que observa el proyecto es que manda que se requiere de un mínimo de 40 servidores para constituir una organización, cuando el conflicto internacional es que el Comité de Libertad Sindical de la OIT no da un mínimo, pero promueve que se flexibilice el número de las personas que pueden crear una asociación. Y el artículo 204, requisitos de la solicitud para crear una asociación sindical, el proyecto observa que se exige que a los fines de la organización no se contrapongan con la ley de carrera administrativa. Y el conflicto con el convenio de la OIT es que podría interpretarse de forma restrictiva para impedir que las asociaciones o sindicatos cuestionen las políticas públicas o legales de la DGK. Recomendación, aclarar que la contraposición que se refiere a actos ilícitos no limite el derecho de los que deseen asociarse. Y por último, el fuero laboral del artículo 206 del proyecto, que otorga fuero al secretario general y hasta 3 miembros directivos, además de 3 miembros de las asociaciones que tienen formación. ¿El conflicto cuál es? Licenciado, ya se le acabó el tiempo. Que la OIT exige que la protección sea eficaz contra todo acto que pueda perjudicar y se debe incorporar más miembros a este fuero laboral. Gracias. Muchas gracias. Tiene la oportunidad el señor Carlos Ayala. Magistrado, disculpe. Buenas tardes, Carlos Ayala Montero, magistrado presidente del Tribunal Administrativo de la Función Pública. Gracias, honorables diputados, compañeros que asisten, representantes de las diferentes instituciones y de las organizaciones del sector público. Bueno, nosotros queremos en este bloque referirnos a un par de cosas y específicamente a algunos artículos porque insistimos desde que presentamos la opinión por escrita general de que lamentablemente el proyecto tiene algunos conceptos que contradicen el texto constitucional y algunas otras cosas que pareciera que pudieran contradecirse entre sí en el texto de la norma. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 157, cuyo numeral 8 habla del derecho a la bonificación, pero sin embargo, en el artículo 129 del proyecto se elimina la posibilidad del bono de carrera administrativa a futuro. Creo que eso habría que compatibilizarlo un poco, porque al menos en una primera lectura esa es la impresión que da. Tenemos el artículo 158, ¿sí?, en donde los servidores públicos de carrera no pueden tener causas de destitución en los reglamentos, como se dice allí. Eso lo hemos venido repitiendo periódicamente sobre varios temas. Las normas, hay normas que deben constar en la ley y no en el reglamento, como en muchas ocasiones dice el proyecto de ley. ¿Y de dónde sale ese criterio? Del artículo 302 de la Constitución. Es decir, señalar que los servidores públicos pueden tener causa de destitución en el reglamento es contradecir el artículo 2 de la Constitución, que dice que las causas de destitución tienen que estar en la ley y no en el reglamento.
el artículo 166 excluye a los enfermos terminales de la prohibición de despedirlos que contiene hoy la ley, el texto único de la ley 9 del 94. Claro que pareciera que es abierto, ¿no? Pero creemos que se puede especificar, porque tú no puedes decir que el que tiene una enfermedad terminal es inamovible hasta que se muera, ¿no? Sino que si incurre en una causal, entonces previa investigación se le podría despedir. Pero hoy, en el 166, se excluyen a estos servidores públicos. El artículo 100 nuevamente incurre en eliminar, 180, perdón, en eliminar el concepto de segunda instancia, el cual ya hemos abundado en la necesidad de que no se elimine en ninguna forma en el proyecto, como se insiste en varias ocasiones. En el 187 sugerimos, donde se habla de las causas de destitución, sugerimos adicionar el acoso laboral u hostigamiento, por dos razones. Porque ya está en la Ley 7 del 2018, que se titula Acoso u hostigamiento laboral y sexual, y que sanciona con destitución al servidor público que incurre en ello. Entonces, si esta es la norma de los servidores públicos, bueno, aprovechemos para ponerlo como causal de destitución. Además, el convenio 190 de OIT, ratificado por Panamá, también lo sanciona, como aquí alguien lo mencionó. Y tendríamos entonces que adecuar esta norma a lo que dicen los convenios internacionales. Los artículos 200, 201 y 203 son violatorios del artículo 39 y 68 de la Constitución Política. Estos artículos señalan expresamente que solo los servidores públicos de carrera administrativa pueden organizar asociaciones o sindicatos. El artículo 39 de la Constitución dice todos los panameños pueden organizar asociaciones y el 68 dice todos los trabajadores pueden organizar sindicatos, de tal manera que se restringiría ese derecho y por lo tanto se contradice al texto constitucional. Además, contradice el artículo 2 del convenio 87 de OIT, que fue elevado a rango constitucional desde el 2015. El artículo 225 debe ser coherente con lo que se ha propuesto hasta ahora y excluir del ámbito administrativo la posibilidad de decidir sobre la legalidad de la huelga. Esto corresponde a una estructura judicial y, por supuesto, sugerimos que deba ser el Tribunal Administrativo de la Función Pública. Por último, el artículo 226 habla de empresas públicas, pero a nuestro juicio habría que revisar un poco el concepto, porque se dice que las empresas públicas se van a regir por esta ley. Las empresas públicas, conceptualmente, hoy, en toda la normatividad panameña, son aquellas que tienen 100% capital accionario estatal, pero se rigen por el Código de Trabajo. Sus relaciones de trabajo se rigen por el Código de Trabajo. Así que yo no sugiero que estén regulados por la ley de carrera administrativa o por el Código de Trabajo, sino que nos pongamos de acuerdo. Porque hoy están reguladas por el Código de Trabajo y aquí se está proponiendo un cambio radical, ponerla bajo la égida de las normas del sector público. Creo que se podría resolver adecuándolo en el artículo 166 y poniendo la claridad del concepto en el artículo 4 del glosario. Serían nuestras observaciones sobre este bloque, honorable. Gracias. Gracias, magistrado. Jorge. Ese mismo. Buenas tardes, honorables diputados, miembros de la comisión, pues compañeros todos. Mi nombre es Jorge Cubas, yo soy de la Codeco, jefe de Recursos Humanos. Y bueno, comparezco el día de hoy a presentarles nuestra postura con relación al proyecto de ley 390 desde la parte que ve la fase íntegra de este proceso, ¿no? En el bloque como tal, al hacer la revisión y la comparación del proyecto, podemos revisar que en realidad no se trata más que una actualización necesaria para los efectos de garantizar una debida o un debido actualización de la ley, ¿no? Entendemos que la ley desde 1994 no sufre cambios en materia de régimen disciplinario y la realidad es que
Han pasado alrededor de 32 años desde el último o los últimos cambios que se hicieron y es preciso hacer estos cambios desde la óptica de jóvenes como lo soy yo y como lo es la población que le interesa el proyecto, ¿no? Los cambios que he podido notar relativo al artículo 157, solo se incluye la parte de prima antigüedad, que me parece que es un derecho que ya ha venido evolucionando a lo largo de los años y que genera un poco de confusión. En este anteproyecto se puede definir de manera clara y específica, se hace una disminución en cuanto a la cantidad de funcionarios que se excluyen, lo cual genera pues la posibilidad de que funcionarios que hoy en día no tienen el derecho pues accedan a este derecho de prima antigüedad. Y evidentemente eso se constituye en un beneficio para los funcionarios pues que entren en carrera y que pues no sean tampoco de carrera, ¿no? Hablamos de la continuidad como un proceso en la prima antigüedad también, que se encuentra recogido hoy en día en la ley, se define de manera un poco más clara desde mi óptica. Y lo demás, lo relativo a derechos, lo relativo a obligaciones, prohibiciones, también es actualización, ¿no? Hay muchos antivalores que antes no se habían incluidos en la normativa, hoy en día se pueden ver reflejados en este proyecto, lo cual me parece sumamente importante, porque evidentemente nosotros buscamos la profesionalización del servidor público y exigencias propias para también demostrar que el servidor público tiene unos lineamientos claros que cumplir para poder obtener los beneficios que es la estabilidad y obviamente pues los bonos y demás los derechos que se obtienen, ¿no? Yo sí considero importante resaltar que los procesos no varían en cuanto al debido proceso, se mantiene un proceso, un debido proceso donde se escucha a las partes y esto creo que es importante resaltar. En cuanto pues a la parte de las inclusiones que se dan, sí me parece importante mencionar pues que se incluye la parte de faltas leves, graves y gravísimas, que no estaba recogido en la ley. Esto me parece de suma importancia aclarar, porque definitivamente actualizar nuestro régimen disciplinario nos va a permitir tanto a los jefes de recursos humanos poder gozar de las herramientas también para exigir, porque no solo se trata de dar, ¿no? Se trata también de exigir al funcionario pues, los lineamientos que como entidad queremos. Nosotros queremos lograr que el servidor público sea visto desde la óptica con un prestigio que hoy en día sabemos que no se tiene, ¿no? Entonces, me parece que es necesario hacer los cambios desde esa óptica en búsqueda de ese prestigio y de que obviamente el servidor público sea visto como lo que somos, funcionarios valiosos que estamos dedicados a la entidad y a las instituciones y que por supuesto que quieren un cambio para Panamá. Evidentemente hay que hacer los cambios porque siempre va a haber resistencia a los cambios, y es normal, pero necesitamos lograr que se ejecute para efectos de poder conseguir un mejor Panamá y evidentemente que la sociedad también lo vea de esa forma. En términos generales, al hacer un análisis comparativo, pues podemos observar que son actualizaciones. En el fondo no encontramos realmente algo que podamos decir que impida realmente el seguimiento de este proyecto. Y obviamente por ahí el tema de algunas cuestiones que creo que se pueden ir discutiendo en el tiempo y que puedan mejorar y reforzar, que es lo que buscamos, ¿no? Así que bueno, de antemano pues agradecerle y quedamos pues atentos a cualquier información. Gracias. Tiene la palabra Rubén Quijada. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Quijada y vengo en representación de la Asociación de Servidores Públicos de la ARAC. Yo quisiera tocar dos temas, una recomendación primero y después ir enumerando nuestras observaciones artículo por artículo. La primera es apoyar la propuesta que hizo el magistrado
antes aquí sobre el tema del procedimiento disciplinario, que exista uno solo, y que este procedimiento no sea regulado mediante reglamentación, sino que esté en la ley, para que las cosas queden claras y no como se está proponiendo actualmente. El tema de la prima de antigüedad, que yo he señalado anteriormente, que prácticamente la eliminan. ¿Y por qué digo que la eliminan? Porque si usted lee lo que establece la Ley 23, que modificó la Ley 9 de carrera administrativa, con lo que se presenta actualmente son dos cosas muy diferentes. En la Ley 23 existen controles. En la reglamentación o la regulación que se presenta actualmente no existen esos controles. Nuestra recomendación es que se traslade esos controles que existen actualmente en la Ley 23 a las modificaciones que se pretenden hacer actualmente. Estamos en detalle, unos artículos a los cuales tenemos observaciones. El artículo 158, que elimina el bono de bonificación por antigüedad, ascenso y traslado. Yo siempre he dicho que hay que modernizar las leyes, hay que actualizarlas, pero esas modificaciones no pueden ir a eliminar los derechos actuales de los trabajadores. Esas modificaciones lo que tienen que ir es a encrecer los derechos de los trabajadores, a mejorar los derechos de los trabajadores, no a eliminarlos. Eso quiere decir que nuestra propuesta es, y ya se mandó a la comisión, es que esta bonificación se quede tal y como está. No creemos en el tema de la bola de nieve. ¿Sabe por qué? Porque la bola de nieve fue provocada por el mismo gobierno, por los gobiernos anteriores, que no han cumplido con su obligación del pago de estas bonificaciones y que se ha venido acumulando en el tiempo. El artículo 264 señala lo siguiente: el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en este artículo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley, de acuerdo con la gravedad de la falta. Las sanciones podrán incluir amonestación escrita, suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo y otras medidas contempladas en el régimen disciplinario. Claro que recomendamos aquí cuáles son las observaciones. Ya se regula en otras normas, como los numerales 1 y 2, el artículo 170 del proyecto con relación a las faltas leves y graves, el artículo 171 sobre el uso de la progresividad de las sanciones y el artículo 167 del proyecto que establece el tipo de responsabilidades que conllevan alguna conducta que realizan los servidores públicos. El artículo 165 que señala lo siguiente: la transgresión de las normas contenidas la transgresión que regula dará lugar a la aplicación de sanciones conforme a la gravedad de la infracción, las cuales podrán incluir amonestación escrita, suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo. La observación ya se regula en el artículo 187 del proyecto, que regula las causales de destitución, el artículo 171, 186 sobre el uso progresivo de las sanciones de destitución a la destitución, y en el artículo 167 del proyecto que establece los tipos de responsabilidades que conllevan algunas de las conductas realizadas por los servidores públicos. Artículo 166. Elimina el numeral 16 del artículo 146 que prohíbe despedir a personas con padecimiento de enfermedades terminales. Esto es grave, porque son personas que desde hace mucho tiempo, desde antes que se creara la ley de protección a personas con enfermedades crónicas, que es una población vulnerable. ¿Y para qué se incluye en este artículo? Para que no puedan ser despedidos sin causa justificada. Entonces yo creo que este artículo debe ser modificado o debe ser eliminado para no dejar expuesta a esta población vulnerable que ya había sido protegida por la ley del 59, que protege a las personas con enfermedades crónicas. Artículo 173. Habla sobre
señala para los efectos de los ascensos, ascender por procedimientos ordinarios e historial disciplinario será a criterio obligatorio en evaluación. No existe en el proyecto de ley ascenso. No se regula el artículo 82 sobre acciones de recursos humanos, ni en el artículo 87 que regula la movilidad laboral, ni desarrolla de la ley. Señor Lo que Rubén, existe en el, ya se le acabó el tiempo para que termine. bueno, pude decir por encima más o menos algunos de los artículos que encontramos aquí y señalar algunas inconsistencias que tienen estos artículos, pero hay muchos más. Gracias. Gracias. El señor Luis Lee. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Lee y soy el secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social. Sí, bueno, le quiero dar las gracias a esta subcomisión, a los honorables diputados, al señor presidente, a todos los compañeros que están en esta sala. Sí, bueno, nosotros lo que queríamos preguntar, señor presidente, es si nuestra propuesta ya llegó en mesa, porque nos interesa conocer si la propuesta de nosotros ya llegó en mesa, porque nosotros hicimos por escrito y mandamos por UCB esas propuestas, porque nosotros realmente no confiamos en la plataforma de mandar correo y eso, porque a veces los correos se van para otros, se desvían y la verdad que nos interesaría saber si las propuestas de ANFAC llegaron a la mesa. Porque en los anteriores bloques nosotros participamos y expusimos algunos artículos como el del retiro voluntario, en donde nosotros decíamos que al órgano ejecutivo había que comprometerlo, ¿sí? Porque cuando veíamos el artículo 134 que hablaba de ese retiro voluntario, hablaba de que podrá el órgano ejecutivo hacer un retiro voluntario. Nosotros decíamos en la reunión antepasada de que eso de podrá podía verse como ya veremos cuándo lo puedo hacer, y nosotros lo que buscamos es comprometer al órgano ejecutivo. Y nosotros hemos propuesto ahí que el retiro voluntario, porque debe ser de 4 semanas y que no exceda de 25 meses. Asimismo lo propusimos en el artículo 146, que quieren también indemnizar inclusive a todos los que están por pensión por vejez. También propusimos la misma fórmula, de 4 semanas y que no exceda de 25 meses. Ustedes verán si lo bajan, lo suben o ponen algo razonable para estos compañeros que realmente han dado su vida en las instituciones y que nosotros creemos que ellos se merecen que se les honre por todo ese sacrificio que han hecho en todas las instituciones, ¿sí? Eso es lo primero. En cuanto a la ley 390, nosotros estamos proponiendo un artículo nuevo que no lo vimos por ninguno de todo el anteproyecto, no lo hemos visto por todo el anteproyecto. Y lo que estamos proponiendo es que se agregue un artículo en donde el Estado debe actualizar cada 2 años los salarios de los servidores públicos que laboran en los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas estatales y tal cual como lo tienen estipulado en algunos artículos, y que esto se actualice de la siguiente manera, señores diputados, de que la Federación de Servidores Públicos también entre a la mesa de salario mínimo y que ese porcentaje de la gran empresa impacte
en todos los salarios de los servidores públicos de todas las instituciones, ¿sí? Porque no puede ser posible de que cada 2 años solamente se discuta salario mínimo para los trabajadores de la empresa privada, más sin embargo los trabajadores del sector público tienen que ensillar un gallote para poder conseguir un aumento dentro de las instituciones. Entonces, esa es nuestra propuesta. Nos gustaría que la analicen porque sería bueno de que también se le reconociera a ese profesional en todas las instituciones un buen salario de acuerdo al poder, a la pérdida del poder adquisitivo y de los problemas que tenemos con la canasta básica familiar. Lo último que quería compartir, porque me quedan 20 segundos, era de que en el bloque que estamos hablando, nosotros estamos pidiendo sinceramente, y no es que no creemos en el sindicalismo ni nada por el estilo, pero nosotros somos de la opinión de que el capítulo que tiene que ver con las organizaciones y sindicatos y todo ese articulado debe ser eliminado del anteproyecto de ley 390. ¿Por qué, señor presidente? Porque yo le acabo de entregar ahí un proyecto de ley de la asamblea anterior, del gobierno anterior, que tiene que ver con que fue ministro de Trabajo, en donde ahí se hablaba de toda esa legalización para el sindicalismo dentro del sector público. Nos gustaría que lo revisen porque hay que hacer un ordenamiento total, porque ya hay sindicatos dentro del sector público. Y el anteproyecto de ley que yo le entrego, que murió en la cuna de esta misma comisión, tiene que ver con que hay un artículo 15 que decía que primero se le iba a dar la oportunidad a todas las organizaciones que tenían historia de lucha, que eran antiguas, que tenían que ya habían sido fundadas antes, para que tuvieran 1 año para poder ser sindicato. Y eso no se cumplió. Y lo que hicieron los gobiernos anteriores fue crear sindicatos sin la legalización de ese anteproyecto de ley que yo le acabo de entregar. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lee. Sí, con gusto lo vamos a revisar. Estefanía Vázquez. Estefanía, su nombre completo y ahí está el tiempo en el tablero. ¿Y a quién representa, por favor? Sí, buenas tardes. Estefanía Vázquez, represento a la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema Público de Salud, CAN. Nosotros en la Comisión de Alto Nivel evaluamos todo el proyecto porque salud no es solamente enfermedad, sino todo lo que involucra salud, transporte, agua, todo. Y este es un proyecto que tiene que ver con el funcionario público y afecta o tiene que ver directamente con él. Por lo que se nos solicitó evaluar el proyecto. Nosotros en el cuarto bloque, que es el que se discute, nosotros tenemos para el artículo 165 que se prohíbe a los servidores públicos en general. Estas prohibiciones las analizamos y concluimos que la restricción de derechos, algunas prohibiciones pueden limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el uso razonable de tecnología.
el funcionario público no solamente se le puede juzgar, también hay que evaluar si cuenta con las herramientas necesarias para poder ejercer su trabajo en forma debida. Y en el artículo 187, sin prejuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las siguientes conductas admiten destitución directamente. Consideramos que hay ambigüedad y amplitud. La amplitud y falta de precisión puede dar lugar a abusos o sanciones desproporcionadas. Como les comentaba, el funcionario no solamente se le debe juzgar o destituir cuando se tiene algo antojadizo, sino que también hay que ver el origen de cómo ese funcionario realiza su labor. Debilidad del debido proceso. La destitución directa puede aplicarse sin agotar el proceso progresivo de sanciones, lo que debilita la protección del servidor público. Previo a esta acción de despido de las mencionadas, debe realizarse una investigación para comprobar la falta cometida por el servidor público. Además de dicho artículo, debe reglamentarse. Hay faltas que no ameritan la destitución directa, sino que en base al resultado de la investigación realizada, la sanción debe ser de manera escalonada. Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de 1, 2, 5 días, lo que amerite según la falta, y tiene derecho de recurrir a otras instancias administrativas o legales. No se le puede destituir directamente sin una previa investigación. En cuanto a ese bloque, esas fueron las observaciones que nosotros emitimos. De todos modos, las entregamos por escrito. Muchas gracias. Gracias, señora Estefanía. La licenciada Núñez de González. Muñoz de González. Igual, licenciada. Tiempo, nombre completo y a quién representa. Nubia Muñoz de González, representa la Asociación de Empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia. Me voy a dedicar rápidamente, por el limitado del tiempo, a la destitución. Aquí nos dice que la destitución en el artículo 186 son causales de destitución la reincidencia en el incumplimiento de los deberes, en la violación de los derechos y en las prohibiciones contempladas en esta ley. Todos hemos visto en propiedad que cuando se despiden se pone que son de libre remoción o de confianza, que solamente está escrito en las constituciones quiénes son asesores legales, los que trabajan en Secretaría General, los directores y otros menos los servidores públicos en función que están en un puesto de carrera administrativa. Y cada 5 años despiden con ese concepto y los magistrados de la Corte lo aceptan algo ilegal. Los funcionarios en funciones que están en puestos 0101 hasta el 0602, que son los departamentos, son en funciones en puestos de carrera administrativa. No así los otros. ¿Por qué le digo? Porque hace 5 años, la administración pasada, en un foro que tuvimos vía Zoom con todos los legisladores y los FD DIGECA, y yo hice la siguiente pregunta a todos. Si los funcionarios que ustedes consideran que son de libre remoción, aquellos que no son de carrera, pero están en puestos de carrera, ¿por qué reciben la prima antigüedad? ¿Por qué le pagan la prima antigüedad? Porque ustedes saben legalmente que tienen el derecho porque son funcionarios en puestos de carrera en funciones. No así los directores, asesores legales que trabajan en Secretaría General, que son los que traen directores de confianza. En mi puesto
de director de confianza, quiero mi conductor, quiero mi secretaria. Esos son de confianza. Pero no así los puestos 0101 al 0601, que son puestos de carrera administrativa, porque eso está en función de que esperando que Recursos Humanos haga los concursos. Ellos no tienen la culpa que la jefatura de Recursos Humanos no se pongan de acuerdo con ella para hacer los concursos de los puestos. ¿Usted sabe cuántas personas se han ido en todas las instituciones sin tener, no digo un salario digno, porque el problema de esto es que aquí se está aprobando una ley de carrera administrativa sin haber la ley general de sueldo? Eso es por gusto que hagan una ley nueva, que lo esencial de toda esta ley de carrera es crear el salario general de sueldo de todos los funcionarios. ¿Para qué concursar si no hay una base salarial? Y menos cada 2 años. Aquí se ve a la gente con una jubilación paupérrima, pero cada 5 años vienen puestos lo mismo que tengo yo, otra persona con más salario que yo, y esos se jubilan con buena plata y los viejos no. Entonces siempre atacan al señor Acodeco. Aquí hay funcionarios excelentísimos. Los funcionarios que pecan son aquellos que tienen el aval de su grupo de políticos de los 5 años. Esos son los que facilitan todo. Pero no me diga aquí que los funcionarios de servicio público son unos irresponsables o que no trabajan. Todo lo contrario. Uno cada 5 años tiene que cuidarse porque lo quieren atacar, porque tú eres viejo, te quieren atacar. Cuidarse de todo. Cada 5 años pasa lo mismo y no debe ser, porque todos somos funcionarios del Estado y nos debemos respeto. Y usted se queda con lo mejor, para eso uno cubre. Y aquel jefe, vuelvo y repito, lo voy a repetir siempre, que no le dé sus funciones a su empleado o su servidor público. Yo soy jefe y tengo subalterno, no me lo dé por escrito o no me asigno funciones de mi profesión o de su trabajo. Si le asigna a otro, a ese jefe deben despedirlo. Porque cada puesto tiene un perfil de puesto según carrera. Hasta los jefes tienen su posición y hay que cumplirlo. Porque cuando vengan la evaluación del puesto y tengan función, digan, no, usted qué hace aquí, usted no está haciendo función. No, porque el jefe me puso esto no es mi función. Aquí ustedes van a amonestar al jefe o a su funcionario. Es igual del tiempo compensatorio que según se pierde al año, pero los jefes no lo dan. Entonces, yo pierdo el tiempo compensatorio, los funcionarios de 1 año, 2 años, y no ha pasado nada. Entonces, hay restricciones ahora mismo en instituciones que no se pueden tomar la vacación ni el tiempo. Entonces, ¿cómo comemos esto? Nos violan nuestros derechos, pero hacen leyes cada 5 años que nos quitan derechos en vez de mejorarla. Los derechos son inalienables, ellos se deben mejorar, no quitar. Pero aquí vemos en Panamá que se quitan, se violentan. Y quiero terminar con esto, que yo pienso que aquí estamos arando en un desierto, que aquí va a decidir el Ejecutivo, y yo pienso que debe decidir el Legislativo. Porque si así como hicieron, que aquí se trabajó por 6 meses, los funcionarios de FENACEC, DIGECA, Tribunal y muchos más que contribuyeron a hacer una ley de carrera, y viene el Ejecutivo, lo cambia a su discrecional, lo que ellos quieran, sin contar con la vida laboral de funcionarios, sin contar que tienen toda una vida trabajando y tienen un salario paupérrimo. Esto no va a ser lo que ellos quieren, no puede ser. Alerta a trabajadores, esa es tu vida laboral. Gracias. Gracias, licenciada Muñoz. Y terminamos con la señora Karina Conel. Gracias. Buenas tardes. Karina Conel, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos de la Asamblea Nacional. Bueno, yo básicamente voy a hablar del artículo 166, ya que todos hablamos del mismo, pero es que es necesario que Recursos Humanos sea sancionado cuando destituye personal con conocimiento de que tienen leyes de protección de las mismas. En ese sentido, pues nosotros, el numeral 14 del artículo 166, de despedir sin causa justificada a servidores públicos en funciones que gocen de las leyes especiales debidamente certificadas o
que le falten los 2 años de pensiones por vejez. Esto ya está establecido en la ley. Sin embargo, destituyen porque esa es la instrucción. Y si esa persona la llevamos a la Corte y la Corte la retorna, lesionamos al Estado. Porque esos salarios caídos, en base a cuántos años que estuvo afuera, todo eso perjudica a la institución. Y también atenta contra la salud y la familia y la estabilidad emocional del trabajador, del enfermo, del empleador. Por otro lado, al licenciado, ahorita, César, pásame la libreta, por favor. Y disculpen. Gracias. Jorge Cubas, de ACODECO. La Ley 9 de 1994 fue modificada en el 2017, que es la Ley 23 y tiene texto único. No tiene 32 años. Es buenísima, hay que leerla. Lo que pasa es que no se ejecuta. Si la ejecutaran, entonces tuviéramos más estabilidad laboral dentro del sistema estatal, pero no la ejecutan. Sí tenemos que modernizar ciertas cosas, tenemos que evaluar otros procedimientos, pero sí hay personal con capacidad. El problema es que cada 5 años removemos lo que instruimos para que aprenda el puesto, y por eso es que tenemos siempre, y dicen, ay, es que tenemos los jubilados, pero es que viene un nuevo gobierno y destituyen la mano de obra buena, calificada, que acaba de capacitar, sin siquiera mediar si la persona es o no buena en el puesto, es apta o cumple con las funciones, porque no hacen las evaluaciones que esta ley y todas las otras leyes de carrera tienen, porque no se ejecutan, Entonces, no es resistencia al cambio, es evitar el retroceso y la violación de derechos ya adquiridos. Muchas gracias. Hombre de receso. Terminamos la lista de oradores. Mañana seguimos con la reunión a la 1 de la tarde para tratar el último bloque. Entonces, ¿ya elegí algo? ¿No? Está bien. Así que los esperamos mañana, pues, a todos. Terminamos la reunión. Muchas gracias.